¿Cómo sería un noviazgo cristiano? ¿Cómo sé si es la persona que Dios me envió? ¿Y qué pasa si no es cristiano? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, soy Felipe de pazcondios.com y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prenda la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de tu vida, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Cómo sería un noviazgo cristiano? ¿Cómo sé si es la persona que Dios me envió? ¿Y qué pasa si no es cristiano? Todas buenas preguntas. Y la respuesta a esa pregunta, ¿cómo sería un noviazgo cristiano? ¿Cómo saber si la persona es la persona indicada o alguien que tal vez es la persona indicada? Primero, y más que todo, es una persona que ama a Jesús sobre todas las cosas. Y eso contesta tu tercera pregunta. ¿Qué pasa si no es cristiano? Si no es cristiano, es yugo desigual. Si no es cristiano, definitivamente no es de Dios. Eso no es la persona para ti. Si no es cristiano, te va a alejar. A la medida que tú le entregas tu corazón, Él te va a alejar de Dios. Porque no comparten lo que debe ser lo primero, lo principal para uno que es hijo de Dios. El amor de Jesús y de su reino y la entrega de uno al reino de Jesús. Si no comparten eso, no tienen nada. Lo que tendrán es temporal. Te llevará del reino de Dios a lo terrenal. Y tú estarás cambiando tu entrega a Jesús por un ídolo, que es el deseo de tener a alguien y de estar en una relación, de tener un novio y de estar acompañada y de no estar sola. Y eso es un ídolo. Y cuando nosotros dejamos que una persona que no es cristiana llene ese lugar en nuestra vida, de plano estamos poniendo a esa persona delante de Dios. Entonces, si no es cristiano, no es la persona para ti. Pero ¿cómo saber si es la persona y cómo sería un noviazgo cristiano? Primero, es con una persona que ama a Jesús, que te llevará más cerca de Dios. Porque a veces cuando uno es joven y cristiano y sabe que tiene que ser un cristiano. ¿Qué es lo que uno piensa? Bueno, por lo menos que sea un cristiano. Pero muchas veces después uno se queda con alguien que solo es cristiano en nombre, que es cristiano porque sus papás son cristianos y va a la iglesia de vez en cuando y se identifica como cristiano, pero no ama a Cristo. No da su vida al reino, no se dedica a compartir el evangelio, no es un seguidor de Jesús, es alguien que lleva el nombre de cristiano, nada más. Y casi igual a un incrédulo, esa persona también te llevará lejos de Dios. Entonces, si quieres un noviazgo cristiano, quieres una persona que ama a Jesús sobre todas las cosas, más que tú amas a Jesús, más que Él llegaría a amar a ti y tú a Él, alguien que te llevaría más cerca a Cristo. Quieres una relación pura, una relación que no es basada en el contacto físico, en compartir intimidad. Tantos versos en la Biblia que advierten a los hijos de Dios que la impureza sexual, o sea, intimidad afuera, no solo el acto sexual, sino toda intimidad física fuera de matrimonio no tiene lugar entre los que somos hijos de Dios. En Efesios capítulo 5, por ejemplo, entre muchos otros pasajes, en el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia, o sea, impureza sexual y de toda clase, pero va incluido la impureza sexual, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, no palabras deshonestas, ni necedades, ni trainerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sepan eso, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Dios espera que sus hijos sean puros. Entonces, un noviazgo cristiano
es una relación, debe ser una relación pura, sin poner la intimidad física, que guarde la intimidad física de toda clase para el matrimonio. Un noviazgo cristiano sería una relación basada en la búsqueda de Jesús y su reino juntos, y no en solo agradarse los unos a los otros, no en la idolatría de romance, aunque haya romance, sino que está enfocado en la gloria de Dios, que da gloria a Dios en la forma que actúan, en la prioridad que ponen en su vida, que no levanten su romance como lo más importante en su vida, que mantengan a Dios y su reino como lo más importante, y eso es lo que tienen en común y lo que comparten. Más bien, un noviazgo cristiano sería un noviazgo que tiene como su propósito no solo pasar el rato, estar acompañado, tener a alguien. Tendría como su propósito encontrar la persona con quien podría casarse y pasar el resto de su vida levantando el reino de Jesús juntos y trabajando en el reino de Cristo, dedicados a la obra del Señor. Una persona con quien podría pasar el resto de su vida ayudándose el uno al otro a llegar a ser más y más como Cristo. Eso sería un noviazgo cristiano. El propósito no es muy diferente que solo la satisfacción de uno mismo o de no estar solo. El propósito es encontrar a alguien con quien podría casarse y formar un hogar y tener una familia juntos para la gloria de Dios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por todas las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pascondios.com, preguntas@pascondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como ese, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pascondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.